Soy Felipe Alegre. ¿Cómo me gusta tu apellido? Eres juglar. Sí. O sea, que juegas con la poesía. Juglar es el comediante, es el actor, ¿Sí? y es genéricamente cualquiera que entretiene a los demás, que entretiene, le canta, le dice. Una de las cosas que más te gusta es la poesía y la llevas a los teatros. Para un actor, la poesía tiene una cosa muy diferente de cualquier otro papel que tenga que aprender. Piensa que los actores trabajamos con la memoria. Totalmente. Entonces, trabajando con la memoria, tú como actor te aprendes un papel, lo mantienes durante tiempo, pero luego se te olvida. En cambio, la poesía no. La poesía es un recurso que te va a servir para siempre. Esas cosas que llaman ahora autoayuda son las poesías. Mira. Tienes una compañía. ¿Se llama? El Silbo Vulnerado. ¿Desde qué año? Con ese nombre empezamos a trabajar en el año 73. 73, madre mía. Sí, escenificábamos en torno a la poesía e hicimos un homenaje a Miguel Hernández poniéndole al grupo el título de uno de sus libros. Escribes libros, grabas discos, haces espectáculos y creo que está un poco enfocado, no sé si el tema de los jóvenes, esto de meter la poesía a los jóvenes, ¿por qué lo haces? ¿Por qué los jóvenes tienen que escuchar poesía? La poesía ha cambiado mucho. Sí. Por una parte, una poesía que se reclama de la tradición y por otra parte hay una poesía más ligera, en parte influenciada por el rap, que es muy de rima, sí, y tal y cual, que digamos que es más prosaica, pero más chistosa. Vale. Y eso sí que le gusta a los jóvenes, sin ninguna duda. Aficionarlos a Garcilaso de la Vega es más difícil. Ya es más complicado. Más difícil. Y estamos ahora en Las Delicias, en el Parque Delicias, en la Noche de los Juglares, que lleváis un montón de años haciendo un ¿qué es? ¿Encuentro? ¿Festival? ¿Qué es esto? No es festival. Esto es un programa barrial, ¿sí? Pero que conjuga cada día pues un poeta, un cantante, payaso, un titiritero. Entonces hay pues un artista, dos artistas, tres artistas, con lo cual es imposible que la gente se aburra. Y en todo esto, me da a mí que tú sacas marionetas. Bueno, es que es una tradición, el bululú, que nace, bueno, del que se refiere Rojas a principios del siglo XVII, era el comediante solitario que iba con un atillo, una capa, un sombrero, y él representaba todos los papeles de la obra. O sea, es también una tradición, no solo es un truco para ahorrarte un actor, que también, porque oye, el títere no te pide la seguridad social ni el caché. Ni Eso es verdad. Pues, ¿qué te parece si vemos un poquito lo que estáis haciendo? Claro que sí. Un poquito ahora, ¿lo vemos? Vamos a escuchar un sonetillo de Baldomero Fernández Moreno. Toma ya. Doña, ¿qué está contando? Ahí solo hay una casa. Balcones, ventanas, una puerta. Tantos balcones y ninguna flor. ¿Es verdad? 70 balcones hay en esa casa. 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el color. La piedra desnuda de tristeza agobia. Dan una tristeza a los negros balcones. No hay en esta casa una niña novia. No hay algún poeta bobo de ilusiones. Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín. En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín. Si no aman las plantas, no amarán el ave. No sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave. 70 balcones y ninguna flor.